Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Uno de los debates que genera más polémica en el Perú es la propuesta de una nueva constitución vía una asamblea constituyente, como forma de llegar a un pacto social que nos saque de la crisis institucional ya crónica, aguda que vivimos en el Perú y nos permita cumplir el proyecto histórico de nuestros pueblos. De hecho, este tema ha estado presente en determinadas coyunturas a lo largo de todo el siglo XXI, sea coyunturas electorales como las campañas del 2006, de 2011, de 2021, o en consignas parciales en grandes movilizaciones como el 14N de 2020, que derivó en la renuncia de Manuel Merino después de su asalto al poder, y las movilizaciones duramente reprimidas de finales de 2022 e inicio de 2023 en rechazo al contragolpe de Estado de la derecha congresal que hasta hoy sostiene en el gobierno a Dina Boluarte. Lo cierto es que nos regimos por la Constitución de 1993, consecuencia política directa del golpe de Estado de Fujimori de 1992, que redujo los derechos sociales, que diseñó un Estado subsidiario que no puede desarrollar iniciativas estratégicas siquiera a nivel económico, que da superderechos a la inversión privada, especialmente la extranjera, y que ha entregado la propiedad de los recursos naturales a los concesionarios de los mismos. Además de que su objetivo político claro era sostener a Fujimori en el poder y se aprobó, se ratificó, además del Congreso Constituyente, por un referéndum que hoy sabemos fue fraudulento. En general podemos afirmar que 32 años después aún vivimos bajo el signo del golpe del 5 de abril de 1992. Al respecto de este tema constitucional, se ha publicado un muy interesante libro llamado El proceso constituyente en el Perú, un libro que tengo aquí, que se ha presentado en la Feria Internacional del Libro. Es un libro de una publicación reciente, hace muy poquito, y ha sido escrito por el doctor Nicolás Lynch, profesor principal y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos acompaña para conversar sobre este tema. Bienvenido, Nicolás, un placer conversar contigo. Carlos, antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. Y igualmente un placer será estar en estos minutos contigo intercambiando ideas. Bien, comencemos. ¿Por qué has escrito este libro, Nicolás? ¿Por qué crees que una nueva constitución vía asamblea constituyente es la solución a la crisis orgánica, como describes al tránsito que vivimos como peruanos y peruanas? Porque creo que no hemos tenido en lo que podemos recordar de República una crisis de estas dimensiones, ¿no? Una crisis que, como digo, no es solo de gobierno, de personas, presidente, congresistas, ministros, etcétera, no es solo de régimen político, o sea, de instituciones, también es una crisis de Estado. O sea, convergen los tres niveles del poder estatal en esta crisis terrible que nos agobia, ¿no? Entonces, ¿cómo damos solución verdadera, no engañosa, sino verdadera, a esta crisis tan compleja y de tal magnitud? Yo creo que a grandes males, grandes remedios, ¿no? Tenemos que poner al país en otra orientación. Ese es mi planteamiento. ¿Y cuál es la forma democrática de poner al país en otra orientación? Darnos otro pacto, un pacto distinto del que tenemos, social y político, que tenga como objetivo inmediato un nuevo suelo común. Yo no pretendo una constitución para darle un programa político a un partido contra otro partido o a un frente contra otro frente. No, planteo un nuevo pacto social y político para un nuevo suelo común para los peruanos, a partir del cual puedan competir distintas alternativas sociales y políticas. Lógicamente, un nuevo suelo común democrático. Lo que hemos tenido como democracias siempre han sido episódicas, sin continuidad en el tiempo. Recién en los últimos años tenemos alguna continuidad y gravemente limitadas, ¿no? Como la que hemos vivido en las últimas décadas. Nicolás, hay dos afirmaciones en el libro que a mí me parecen interesantes que las comentes, ¿no? Primero,
son además, tienen relación. En la página 65, en el capítulo Poder y Momentos Constituyentes, que vamos a hablar de una polémica que has tenido, pero más adelante, que señala, ¿no? Dice, es probable que los tiempos se hagan más largos por el giro autoritario del gobierno de turno, pero es indudable que la cuestión constitucional ha hecho su entrada a la política nacional y la gente, pones tú, identifica la salida constituyente como una alternativa viable para encauzar la crisis actual. Bueno, ahí el libro que es bastante riguroso, en esta parte no señala por qué la gente, es un poco general, en qué te basas. Y la otra afirmación que tiene que ver con eso para que puedas responder es, tú señalas en la página 15, en el capítulo, en la introducción, señalas, en este marco es que en los últimos años se ha venido desarrollando un proceso constituyente en el Perú, ¿no? Entonces, por favor, explica esto, explícalo, porque estás señalando de que se ha desatado ya un proceso constituyente en el Perú. Primero, el debate sobre el tema constituyente, el debate sobre esta Constitución de 1993 ha sido incesante en los últimos más de 30 años, 32 acabas de decir, Carlos. Se dio en el momento en que Fujimori, luego del golpe de Estado y ya como dictadura, convoca a un Congreso Constituyente Democrático. Es más, yo fui llamado a escribir a la República por Gustavo Mome, precisamente para analizar el proyecto de constitución que se publica en esa época. Y escribo 12 o 14 artículos de detalle al respecto. Pero esto en medio de un gran intercambio de personas que estaban a favor y en contra. Se convoca un referéndum que el fujimorismo pierde en su momento. Pierde y hace trampa, como es usual en esta corriente política, y cambia los resultados electorales. Esto lo denuncia el doctor Juan Chávez Molina en un libro que recién se puede publicar después de la caída de Fujimori, pero que el doctor Chávez Molina, que era miembro del Jurado Nacional de Elecciones en ese momento, va y nos presenta con todo detalle en las oficinas que tenía Gustavo Momellona en Capeco y nos señala cómo se había cometido el fraude. Creo que los resultados que se publicaron dieron 54-46 o algo similar a favor del proyecto de constitución del llamado CCD, y Chávez Molina nos dijo que el resultado había sido inverso, que había perdido, que había sacado 54 el no y 46 el sí. Aparte de la anécdota, esto demuestra cómo el pueblo opina del tema constituyente desde un principio y cómo los especialistas están movilizados al respecto. Hay un segundo momento, promovido por la caída de Fujimori y por Valentín Paniagua, ese respetado presidente de la transición a la democracia. La Comisión PIS. Antes de la Comisión PIS, una comisión de juristas que se aloja en el Ministerio de Justicia y cuyo resultado publica casi al final de su breve mandato Paniagua con recomendaciones para avanzar a un cambio constitucional. Una de las cuales era ir a una asamblea constituyente. Ojo, en los términos de ese informe, por supuesto. Luego, la Comisión PIS, un segundo intento de reforma ya con Toledo, que incluso logra el consenso de la mayor parte de las bancadas de ese Congreso de la República, elegido el año 2001, pero que tiene el veto de la gran empresa vía presión que se hace a Alejandro Toledo, ¿no? Y por último, los varios discursos de Paniagua, antes de fallecer el 2006, me parece, uno de ellos que de San Marcos, donde señala que no usa la palabra error, sino que la gran falta que había tenido su mandato era no convocar a una asamblea constituyente para una nueva constitución. Por último, tenemos a el senador Javier Albor Landini, ¿no? Que en ese momento es nombrado miembro del Tribunal Constitucional, ex senador de los 80, que es nombrado miembro del Tribunal Constitucional a principios del gobierno de Toledo.
y que encabeza dentro de ese tribunal, mucho más progresista que el actual, por supuesto, aunque no lo pareciera en la época, ¿no? Encabeza una moción que se convierte en sentencia por pedido del Colegio de Abogados del Cusco. Yo he investigado, yo he ido a conversar con la que era en ese momento decana, ¿no? Que me explicó cómo ellos hacen la demanda por una asamblea constituyente y estudia el tema del Tribunal Constitucional y señala que una de las alternativas de salida, siempre y cuando votara a favor el Congreso de la República, era la posibilidad de consultar a la ciudadanía por una asamblea constituyente. Como ves, ha habido todo un movimiento, fundamentalmente a nivel de especialistas, pero todo un movimiento, ¿no? Se repite políticamente con la primera campaña de Humala en el 2006 y también en el 2011. Ahí yo fui vocero de la idea hasta que un día me llamó Humala al final, un poco antes de la primera vuelta, y me dijo que no debiera repetir el tema, ¿no? Lógicamente su proceso de derechización ya había comenzado, ¿no? Bien, pero ¿dónde pasamos de esta primera etapa indispensable en el desarrollo de un momento constituyente a una segunda etapa? Producto de lo que yo llamo la quiebra de la hegemonía neoliberal que se da con la caída de Kuczynski, es un poco la señal de alarma política institucional, cae Kuczynski, ¿no? Y la derecha no se puede entender en ese primer momento. Esto da origen a Vizcarra, a Merino y posteriormente a Sagasti, pero en este primer momento de la crisis se producen movilizaciones muy importantes, entre ellas la movilización juvenil del 21 de noviembre, me parece, del año 2020, si la memoria no me falla. El 14 de noviembre, el 14N. Bueno, 14 de noviembre del 2020, ¿no? Donde por primera vez en la calle se corea Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente. Pero no era la consigna central, ¿no? La consigna central era... Yo no he dicho, yo fuera Merino, yo no he dicho que la consigna central fuera Asamblea Constituyente, he hablado de la novedad. La novedad, efectivamente. Recién se va a convertir en consigna central luego de la caída de Castillo, ¿no? Por este sentimiento de usurpación que siente la gente frente a lo que había votado en julio o en fin, en junio, julio del 2021, ¿no? Entonces, recién ahí es que es consigna central de esa gran movilización, de eso que se ha venido a llamar la revuelta de diciembre del 22, marzo del 23. Que no logró adhesión en Lima, ¿no? Esa consigna venía acompañada de restitución de Castillo y eso... Claro, venía acompañada de eso, sí, y venía acompañada también de este profundo sentido de tradición que siente la población campesina, principalmente indígena, del eje que va de Huancavelica a Puno, ¿no? Eso es indudable, estaba situada, pero nunca había sucedido algo tan fuerte con esas dimensiones. Ahí ya no solo es mención, ahí ya la consigna se convierte en consigna central, ¿no? Entonces, tenemos un primer momento de especialistas, tenemos un segundo momento de movilización social donde la consigna avanza. Es indudable que no llegamos ni al tercer ni al cuarto momento. No llegamos hasta que a que esto sea una conciencia cívica transversal en el país, ¿no? Eso está pendiente. Ni menos que sea convocatoria a un mecanismo, ya fuera de reforma constitucional o de asamblea constituyente, porque este es un tema que el proceso definirá, ¿no? Yo prefiero asamblea porque reformas ha habido muchas, pero totalmente más bien regresivas, ¿no? Así es, totalmente regresiva. Ahí, cuando yo hablo de soberanía popular, no sé si te acuerdas, yo digo que este es un tema que es como mostrarle el crucifijo a un vampiro, ¿no? Para la derecha peruana, porque ellos saben que sus reformas jamás se basaron, ni ninguna constitución, en la soberanía popular. Te digo un solo dato histórico aplastante. La constitución liberal que se plantea como el gran producto avanzado de la independencia, hecha al impulso sobre todo de ese gran patriota José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, ¿no? Dura un instante, porque se promulga y se suspende en el mismo acto, ¿no? La gran Constitución de 1823.
¿no? Entonces, esto, digamos, este recuento es sumamente importante. Por eso yo le digo a Cairo, el momento constituyente no es un flash, el momento constituyente es un proceso y está acompañado de la lucha social, ¿no? Puede extinguirse, claro que puede extinguirse también, ya depende de la voluntad humana, depende de nosotros. Bien, mira, yo te digo que este libro, y me ha gustado mucho leerlo, al margen de la posición que uno tenga, pues está muy bien escrito, en primera persona muchas veces, ¿no? Porque tú ahí haces también recuento de tu propia experiencia como un actor de este proceso. Hay muy interesantes categorías políticas como, por ejemplo, democratización social y democratización política. Incluso señalas que el Perú ha vivido periodos, me parece muy interesante esto que señalas, de democratización sin democracia y de democracia sin democratización. Y hablas del péndulo de democratización-regresión, ¿no? Que es un péndulo que hay que orientar al lado de la democratización. Entonces, ¿puedes explicar esto de democratización sin democracia? ¿Qué diferencia hay? ¿Y democratización social, democratización política? Mira, esto es fundamental para entender la necesidad de una nueva constitución. No me viene el razonamiento de mí mismo, no es mi invención, ¿no? Me viene de la lectura de mis maestros, principalmente de Carlos Franco y de Sinesio López, ¿no? Que señalan, recogiendo de la sociología latinoamericana, que es muy rica al respecto, tampoco lo inventan ellos. Y Carlos Vilas también, ¿no? ¿Perdón? Carlos Vilas. Carlos Vilas pero Carlos Vilas es ya, digamos, habían varios fuertes antes de él, ¿no? Varios brasileños, Gino Germani, que para explicar el peronismo lo plantea en Argentina, hay algunos otros en Chile, en fin. Hay todo un corpus teórico, René Zabaleta en Bolivia, etc. Carlos Vilas, digamos, es un momento de síntesis para explicar el tema o para volver a explicar el tema del populismo, ¿no? Pero ¿a qué refiere democratización? Con toda claridad, Vilas lo señala también Sinesio, Franco, la democratización social es la base de la democracia política. ¿Y qué significa en resumen la democratización social? El reconocimiento del otro como igual, ¿no? Es poner en la sociedad un piso de igualdad, ¿no? Para combatir todas nuestras desigualdades históricas, pues, básicamente de raza, clase y género, ¿no es cierto? O sea, ese es el sentido profundo de la democratización social, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido periodos en que se ha empujado la democratización social. El APRA lo hizo, ¿no? Teniendo más bien planteamientos autoritarios a nivel político, como el antiimperialismo del APRA, ¿no? Lo hizo luego Velasco, ¿no? Que ya impulsó no solo discursos, sino procesos concretos de democratización social, como la reforma agraria, que es mayor proceso de reconocimiento del otro como igual, ¿no? Y al mismo tiempo, a veces la democratización social ha dado pie a la democratización política, a veces no, a veces ha causado regresión. ¿En qué sentido? La democratización política no es otra cosa que generar condiciones para que existan o para que se desarrollen, digamos, los elementos que empujan la democracia. Por ejemplo, la democratización política en los últimos años ha tenido dos trabas fundamentales. Primero, la criminalización de la protesta, que alcanza hasta el 2023, ¿no? El que protesta hay que reprimirlo, por lo tanto, el salto de la protesta a la política se corta, ¿no? Y el reconocimiento de los partidos políticos. Hasta las reformas que impulsa Vizcarra del 2018, teníamos necesidad de juntar 800.000 firmas para registrar un partido político. Y esto lo había desarrollado el fujimorismo en todos los momentos en que fue hegemónico congresalmente. Como un candado, ¿no? Como un candado. Entonces hemos tenido dos candados, una gordísima legislación de finales de Toledo en adelante, de criminalización de la protesta y un enorme candado de reconocimiento de partidos políticos. Entonces sí, empuja a la gente, pero los candados de democratización política están puestos ahí, ¿no? Entonces, y muchas veces hay democratización social, pero luego tenemos dictaduras que generalmente a sangre y fuego echan atrás los logros de la democratización social, ¿no?
Y bueno, si tú vas más atrás, esto tampoco lo inventa la sociología latinoamericana. Son los sociólogos europeos de mediados del siglo XX, cuando evalúan la construcción de la democracia en Europa, que dicen, la democracia va precedida ¿de qué? De grandes procesos históricos de democratización social y de democratización política que se plasman en, finalmente, regímenes democráticos estables. Hobsbawm, me acuerdo que nos decía en clase, en el New School, Hobsbawm nos decía, la Revolución Francesa no termina con el imperio en 1800, con la coronación de Napoleón. No, señores, ese es un primer episodio de la Revolución Francesa. Tiene varios episodios de democratización social y democratización política que recién culminan luego de la Comuna de París. Entonces nos explicaba, entre 1789 y 1875, que ya se dan las leyes constitucionales francesas, o sea, se estabiliza el régimen democrático representativo, ¿no? Pero claro, tener esa visión histórica y no presentista como tienen nuestros analistas criollos, ¿no? Es tener pues una visión de otro calado, ¿no? Y esa es la que necesitamos para comprender la necesidad de una nueva Claro, constitución. entiendo ahí esto de democracia sin democratización, es como democracia formal, democracia de elecciones, pero no un proceso de inclusión política ni de conquista de derechos. En cambio, a veces se da eso sin democracia formal, como por ejemplo el caso de Velasco, ¿no? Esa contradicción, además que ahí Carlos Franco, tú citas en el libro Claro, muy Carlos bien, ¿no? Franco es el que desarrolla eso brillantemente, ¿no? Bien, me parece también muy interesante el concepto de herencia colonial que colocas. ¿Y a qué te refieres? Porque, y en todo caso, ¿se puede rescatar algo positivo de la experiencia republicana a pesar de esta herencia colonial? Mira, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, lo que efectivamente nos llega a la República. Yo escribí un artículo el año pasado que se publicó en la revista Mexicana de Sociología, espero que se publique antes de la batalla de Ayacucho, en un libro sobre el tema que están haciendo en San Marcos, ¿no? Que se llama El Bicentenario Fallido, ¿no? Yo decía que este periodo bicentenal de 2021 a 2024 era el periodo en que no habíamos celebrado adecuadamente el bicentenario de la independencia. ¿Qué hay que ¿Por qué? celebrar? ¿Qué hay que celebrar, Nicolás? Claro, por supuesto. Entonces yo me preguntaba seguidamente qué hay que celebrar. ¿Qué tipo de independencia tuvimos? ¿No? Macera lo resume en una frase lapidaria. Macera, que era de frases lapidarias, desafortunadamente no las desarrolla todas, pero sus frases son muy buenas. Él decía, al día siguiente del 28 de julio de 1921, fuimos más colonia, más feudales que nunca, porque nos quedamos sin las leyes españolas que por lo menos mínimamente protegían a la población indígena, ¿no? Más allá de la verdad o mentira de esto, Macera tenía razón, o sea, hicimos una guerra por la independencia que nos da una independencia formal, pero quedaron las bases estructurales de la colonia española, ¿no? Entonces pasamos de ser colonia a semicolonia y en el siglo XX a neocolonia, ¿no? Entonces heredamos esa estructura dependiente. No se explica la precariedad de nuestra democracia sin nuestra dependencia estructural, ¿no? Y esa es nuestra herencia colonial. Julio Kotler, cuando me enseñó sociología política, que era un poco más progre que el Kotler que quizás recordamos, lo primero que nos hacía leer en el curso de sociología política era un librito, que yo me lo volví a comprar hace un par de años porque lo había perdido, que se llama La herencia colonial, ¿no? De dos historiadores norteamericanos, ¿no? Stanley Stein y su señora, no me acuerdo, Stanley y Barbara Stein, ¿no? Un librito que de manera muy somera, serían ciento y tantas páginas, señalaba este carácter, ¿no? Que marcaba la historia latinoamericana. Y luego tenemos al gran Aníbal Quijano, cuyo Claro. aporte fundamental es la colonialidad del poder, ¿no? En dos sentidos, no solo dependencia de un poder extranjero, sino lo más importante y por lo cual se le recupera sobre todo ahora, porque nuestra estructura social está racializada, está marcada por esa herencia colonial. O sea, aquí no se dice el obrero, el burgués, aquí se dice el cholo, ¿no es cierto?
Así es. Y Sí, eso, no, de hecho tú señalas en el libro, en la página 37, el tema de la tensión étnica, ¿no? Que la tensión étnica entre dos linajes, dices, de uno de ancestro europeo y otro de procedencia indígena, que no se resuelve hasta el día de hoy y que bloquea, lo más importante que señala es que bloquea el proyecto histórico del Perú. Entonces, esa es nuestra herencia colonial, digamos. efectivamente, y yo digo que el cambio fundamental que hay que proceder en una nueva constitución es que en el preámbulo, así como en el preámbulo les encanta hacer una serie de citas a nuestra herencia española, en fin, tenemos que tener una nueva constitución que en el preámbulo, en la primera línea, señale que somos un país, ¿no?, pluricultural y multilingüe, ¿no?, que se basa, que su fundamento histórico está en nuestra herencia andino-amazónica, ¿no? Eso tiene que estar de saque, la Pero, puerta tiene que ser otra. pero Nicolás, centrándonos nuevamente en la pregunta, y coincido con lo que está señalando, a pesar de esa herencia colonial, que ha marcado la República y que nos hace preguntar qué hay que celebrar de este bicentenario que le llamas el bicentenario fallido, ¿hay algo que rescatar de lo que ha sido estos 200 años de República? Yo hablo de una refundación, no sé si te has dado cuenta en el libro, Sí, no dices de una refundar, no fundación, fundar, refundar, no no fundar, fundar. dices. Yo sí creo que en cierto sentido hay necesidad de un nuevo comienzo, como ruptura con este pasado colonial oligárquico, pero ese nuevo comienzo no puede negar los 200 años de historia que hemos vivido. Y te lo digo por mi conversación eterna con mis alumnos y parte de este fragor juvenil que yo admiro, ¿no? Porque ya uno no lo tiene en un determinado momento, señala, no, hay que cambiarlo todo y hay que fundar y no ha habido nada bueno en 200 años. Yo les digo, no, señores, aquí han vivido millones de mujeres y hombres que han dado su vida para cambiar este país, ¿no? Desde diversos puntos de vista, pero han dado su vida. Y esa gente, desde el movimiento social, así como también algunas políticas desde el Estado, como las de Velasco, ¿no?, nos han dado cosas buenas y esas hay que recogerlas. Por eso yo hablo de, sí, volver a un principio, pero una perspectiva refundadora, no fundadora, ¿no? Yo creo que una perspectiva fundadora puede ser trágica. Hay que tener una perspectiva autocrítica y refundadora, ¿no? Bien, y sobre el sujeto constituyente, es decir, el motor para que se produzca una correlación de fuerzas tal que derive en este nuevo pacto o en esta constitución que sale del poder soberano, tú lo centras, si no he entendido mal, en precisamente estas movilizaciones de 2020, 2021 y 22. Entonces yo te pregunto, 2022, 2023, perdón, ¿cuál es el principal desafío de este sujeto que todavía está malaguoso y que no tiene dirección política? Mira, yo creo que este es un problema fundamental, el problema del sujeto constituyente. De ahí la importancia que le doy en el texto y trato de partir de lo que acaba de suceder, esta gran movilización social que se da entre el 7 de diciembre del 22 y mediados de marzo del 2023. Creo que esas 12 semanas han sido muy importantes para el Perú, ¿no? Y de allí trato de ir un poco hacia atrás, recogiendo las movilizaciones sociales que yo he visto en mi tiempo de vida y las que han habido en los últimos 10 años, digamos. Y que si algo impulsa la idea constituyente es la movilización social. Ahora bien, ¿qué cosa le ha faltado? Y por eso escribo el libro. Yo creo que ha faltado dirección política, ¿no? Y yo lo que pretendo modestamente contribuir es a que se genere una dirección política. El movimiento social por sí solo no produce un cambio, no produce una transformación. Hay necesidad de una dirección política, ¿no? Por eso, cuando yo insisto en que es importante que las fuerzas de izquierda desarrollen dentro de la movilización democrática un bloque constituyente, una perspectiva constituyente, no lo hago por un sentimiento sectario, ¿no? Ni porque crea que eso es el único planteamiento bueno que puede haber. No, lo hago porque creo que la perspectiva de una dirección política con futuro, ¿no?,
tiene que plantear este tema constituyente para que el movimiento tenga una consigna de poder. Yo digo en las primeras páginas del libro, ¿por qué causa tanta resistencia a la cuestión constituyente? Porque se está debatiendo el poder en el Perú, ¿no? Se está debatiendo el poder entre algunos que quieren tomar decisiones por todos y que usufructúan la mayor parte de los recursos del país y lo han hecho en los últimos 200 años, versus la abrumadora mayoría, lo vemos en ese casi 80% de informales que tenemos hoy día, ¿no? Que no tiene casi nada y cuyas posibilidades de poder son muy reducidas. Y es una expresión también de la división racial del trabajo. Así es. Como bien lo señalas en el libro. Así es, sí, o sea, eso es clave, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que tener una consigna de poder este sujeto constituyente. Y esa consigna de poder no es otra que el planteamiento constituyente, el poder constituyente. Si estas fuerzas entran sin consignas de poder, van a entrar a obedecer a un frente democrático y no a mandar. Y yo creo que ya fuimos a obedecer con Toledo, con Ollantumala, ¿no? Hay necesidad de entrar a un frente democrático a establecer liderazgo. Ese es mi propósito. A mí me parece interesante el tema de la propuesta, la alternativa, es más, también lo señalas ahí, ¿no? Le das tareas a las fuerzas políticas, o lo sugieres tareas, ¿no? Sobre el contenido de una nueva constitución, en realidad podemos hablar un montón de esto, porque realmente es un libro bastante interesante, completo. Sobre el tema del contenido de una nueva constitución, tú identificas 6 ejes muy interesantes. ¿Puedes resumirlos rápidamente? Mira, ¿qué te puedo decir? Quizás no pueda tocar todos los temas, ¿no? Mencionarlos, por lo menos. El mismo hecho de haber publicado un libro sobre la política del proceso constituyente, de alguna manera me escinde, me libra de entrar a la discusión del articulado. Pero concebí importante, y me lo dijeron varias personas, que debía poner ejes de cambio constitucional. Yo creo que el primero es el que ya señalamos. En el preámbulo tiene que ir el diseño de otro país. Un país anclado no es la palabra porque eso podría pensarse quedado, no. Un país que parta, como decía Mariátegui, de nuestra más antigua tradición, ¿no? Eso es lo primero. Que parta de la historia y de las aspiraciones de la mayoría de los peruanos, ¿no? Pluricultural y multilingüe, señor. Así es, eso es lo que yo planteo. Uno. Dos, que establezca, y quizás esta es la reforma más importante que debe tener una nueva constitución y la más difícil de lograr, que establezca una relación entre derechos y institucionalidad política, poder político. Es el segundo y el tercero, ¿no? Segundo y tercero, redefinición de derechos fundamentales, y el tercero, el órgano, ¿no? Así es, porque ¿qué cosa ha hecho la izquierda latinoamericana? ¿No? Ha ampliado las familias de derechos, las 4 que señala Naciones Unidas, si quieres, para no entrar en debates filosóficos. Yo creo que no se trata solo de ampliar y reorganizar estas familias de derechos fundamentales, sino de establecer vínculos entre los derechos antiguos y nuevos que se planteen, ¿no? Con lo que Gargarella, un constitucionalista argentino, plantea la casa de máquinas del poder, ¿no? Porque la pregunta es, ¿de qué vale un derecho si no tiene una conexión con el poder que lo va a hacer realidad? Claro. Y esto tiene que llevarnos a reflexionar sobre la articulación entre la democracia representativa y la democracia participativa. Mucho se habla, luchamos por una democracia representativa, sí, pero con elementos de participación. ¿Cómo? La ciencia política y la sociología política han avanzado en algunos temas, ¿no? Pero esto está todavía es embrionario. Allí yo creo que tenemos que poner esfuerzo, porque ahí está la reforma fundamental. Estos gobiernos nacional populares desarrollaron grandes caudillos, probablemente muy necesarios en su momento, pero poca relación entre derechos e institucionalidad, ¿no? Bueno,
Esos son el segundo y el tercer eje. El cuarto tiene que ver básicamente Cuarto con... polémico. Efectivamente, ahí tenemos tanto el tema de la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que es fundamental para que se desarrolle una democracia que exista libertad de expresión. Y en nuestros países está gravemente recortada la libertad de expresión, porque lo que se defiende principalmente es el derecho de propiedad y no la libertad de expresión, ¿no? El quinto elemento tiene que ver con el título económico, ¿no? Que es más bien una cuestión rara en las constituciones contemporáneas. No suelen tener un título específicamente económico. Pero vía que ha existido en las dos últimas constituciones peruanas, en la del 79 y en la del 93, con un sentido distinto, es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que hay que ir a un título económico que recupere el poder de lo público, en concreto el poder del Estado. No podemos seguir en la subsidiariedad estatal, por una razón muy sencilla. Aquí no hay una burguesía nacional fuerte, ¿no? Aquí los que se desarrollan como clase burguesa se entregan inmediatamente al poder extranjero. Eso es lo que ha sucedido en nuestro país y en la mayor parte de América Latina. Hay otros países que sí tienen una burguesía nacional de mayor calado, nosotros no. La única esperanza de que haya un actor económico que defienda lo público es el Estado. Que el Estado tenga un rol, por supuesto, reglamentado, regulado en la actividad económica, ¿no? Si no, veamos los cientos de horas paralizadas que hay en todo el país, porque ya no existe el imperio del Estado. Cuando un contratista privado encuentra que no está bien lo que le están pagando, paraliza la obra y la judicializa. Y hay obras que tienen 10, 15 años paradas. Antes no, antes el Estado decía, bueno, es de interés público, termino la obra y el juicio de la controversia continúa en el Poder Judicial. Pero ahora no es así, todo se paraliza. Eso no puede ser, ¿no? Y por supuesto que a nivel económico haya un pluralismo económico. Yo no estoy en contra del libre mercado. Yo creo que el país necesita muchos años todavía de desarrollo capitalista, de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y eso significa economía de mercado, respeto a la inversión privada, eso debe estar, pero junto con otras formas económicas también, ¿no? Hablaba de economía pública, creo que es importante la economía cooperativa también, hay diversas experiencias positivas en el mundo, en América Latina, ¿no? Tiene que haber, por lo tanto, y acá en el Perú, acá en el Perú, las cooperativas de café, todos los que se juntan para hacer economía de escala. Por eso te digo, hay necesidad de recuperar la economía pública, respetar la economía de mercado y, por supuesto, incorporar otras formas reconocer, reconocer otras formas económicas para ir a un pluralismo económico. Aquí sucede que el título tal de la Constitución del 93 es algo así como el programa de todos los gobiernos. Eso no puede ser, ¿no? Tiene que haber un título plural que dé posibilidad a varias perspectivas. ¿Y el último eje, Nicolás? El último eje... El ordenamiento territorial, le llamas, ¿no? Efectivamente, en el último eje yo creo que hay necesidad de revisar nuestro proceso de descentralización. La reorganización de los territorios, señalas, ¿no? Que tengan... Así es. Digamos, en ninguna perspectiva, desde principios del siglo XX, que se empezó a discutir este problema en adelante, se pensó que el país debía dividirse en las 25 regiones o departamentos que tenemos hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque territorialmente no son viables, ¿no? O sea, hay necesidad de debatir, por supuesto, democráticamente, sin imposiciones de ningún tipo, para que no se cree un chauvinismo regionalista ni nada por el estilo. Hay necesidad de discutir la creación de grandes territorios que equilibren económica y socialmente a Lima, ¿no? La negociación con Lima empieza por tener fuerza, pues, ¿no? Pero un territorio muy pequeñito no va a hacer un equilibrio real al centralismo limeño. Entonces, es fundamental revisar los territorios. Sumas, o por lo menos, ¿qué opinas de estas voces que señalan que el Perú debe avanzar a ser un Estado federal? Bueno, es una posibilidad, no tenemos una tradición federal, pero sin llegar a un Estado federal podemos tomar el caso, no sé, de la regionalización italiana o española,
que no son, bueno, pero las españolas se basan en la italiana, solo que como la italiana se dio en los años, fines de los años 40 y la década del 50, ya un poco nos olvidamos, pero Claro, la con autonomías constitución fuertes, ¿no? Autonomías fuertes. es muy rica la constitución Ujú. italiana que apoyó Togliatti y el Partido Comunista en su época en su capítulo de descentralización, ¿no? Que, Bien. repito, crea comunidades regionales fuertes que son las que equilibran al centro que suele ser en diversos países muy importante y nosotros necesitamos hacerlo. Unas autonomías fuertes. Bien, Nicolás, no tenemos tiempo para más, solo una última pregunta, que es la siguiente, porque muchas personas cuando dicen, Asamblea Constituyente, no, eso fue lo que hizo Venezuela, ¿no? Y mira, Venezuela vino en el chavismo, vino con esta constitución que se cambió, fue una de las primeras cosas que hizo Chávez, una constitución basada en el poder popular, hasta sus ministerios se llama Ministerio del Poder Popular, tal cosa, tal cosa, tal otra. Siempre rescatando el tema del poder, popular, del soberano es el pueblo y tal, pero ha derivado en un gobierno autoritario. ¿Tú cómo Dos ves eso? cosas sobre eso, dos Sí, cosas. Primero, hoy la constitución de Venezuela es reivindicada por el chavismo disidente, María Corina Machado, el centro político y el propio Maduro. Todos se refieren a la constitución. Hoy día acaba de salir un manifiesto de partidos tanto de izquierda como de centro en Venezuela en que lo primero que hacen es reivindicar la constitución del 98. Hoy nadie quiere salirse de la constitución del 98. Quizás tendríamos que mandar a nuestro canciller, que le gusta gritar, para que los aconseje de una manera distinta. Eso número uno. Número dos, el caso boliviano. Tampoco en el caso boliviano hay voces disidentes sobre la Constitución. Se podrá discrepar sobre Evo Morales, sobre este gobierno, ¿no? Pero todos concluyen en que el gran aporte del proceso boliviano en los últimos 20 años es la Constitución, me parece que del año 2007, 2008, ¿no? De la misma manera con la Constitución que promovió la Revolución Ciudadana de Correa. No hay en este momento en la Asamblea Nacional en Quito nadie que proponga una reforma constitucional, ¿no? Y han habido ya 3 gobiernos de derecha, ninguno, no sé si lo pensarán, pero ninguno se ha atrevido a verbalizarlo, nada contra esas constituciones. Yo no digo que no tengan problemas, ¿no? Pero son pilares importantes de los procesos políticos que se han desarrollado y felizmente se desmarcan de sus propios padres originales, ¿no? Que yo creo que es indispensable en una constitución. Pero una última cosa te digo, por cuestiones que han dicho Juan de la Puente por un lado y Verónica Mendoza, 2 personajes a los cuales no podemos poner en un mismo saco, ¿no es cierto? claro Bueno, que no. de repente no les gusta, no les gusta, no sé. Pero la cosa es que ambos han dicho en los últimos 15 días que ya no estamos en la Constitución del 93, ¿no? Verónica Mendoza señaló, creo que 94 artículos han sido modificados Sí, en el último año y medio, y de la Puente los ha subido un poquito más, casi 100 ha dicho, ¿no? Y entonces, incluso Juan ha señalado, ya no hay constitución. Entonces yo esta mañana he empezado a escribir un artículo que se llama La no constitución, con la tesis de que estamos en una situación peor que la hegemonía de la Constitución del 93, porque ya si ambas personas que han reflexionado sobre el tema constitucional dicen que las últimas reformas no tienen que ver ni con la Constitución del 93, estamos en una no constitución. ¿Y a quién niega la necesidad de una nueva constitución? bien. Bien, Nicolás, bueno, muchas gracias. Nos hemos excedido en el tiempo, pero creo que vale la pena. De todas maneras, esta entrevista va a estar entera en YouTube, igual también por pedazos en distintas redes sociales de Otra Mirada y NTV Info. Te agradezco mucho, esto da para más y para más debate y para más temas. No hemos tocado a fondo diversos aspectos que tú colocas, pero sin duda es un aporte muy, muy valioso este libro, El proceso constituyente en el Perú, que lo recomiendo que puedan adquirirlo para todas las personas interesadas en este debate. Creo que es una lectura imprescindible. Gracias, Nicolás. Gracias, Carlos, y gracias a Otra Mirada y a NTV Info. Un abrazo. Bien, gracias y con todos ustedes, amigos, amigas, que siempre nos ven, nos vemos en el próximo programa, siempre bajo la señal de Otra Mirada y NTV Info.